Muy bien, son las 9:41. Conversemos ahora con Vilma Andrade, asambleísta de la Izquierda Democrática, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Algunos temas, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me está escuchando bien? Estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muy bien. A ver, lo primero es lo que tiene que ver con la elección de segunda vicepresidenta de la Asamblea. Ustedes ya han ratificado ayer en convención que la candidata es Yesenia Guamaní. No sé si ya tengan los votos, porque de esto, más allá del compromiso que hay, que aparentemente ha sido renovado, de que sea alguien de la Izquierda Democrática, hay que ver si la candidata tiene los votos. Y no sé si la balanza, el que decide para qué lado se inclina es Pachacutic. ¿Cómo está este tema? Bueno, Jimmy, efectivamente usted acaba de decir lo clave, ¿no es cierto? Es quien define, sin duda Pachacutic. Pachacutic tiene un número importante, 27 asambleístas que son el pie de balanza, el pie de la balanza. Por lo tanto, hemos escuchado en algunas voces decir que ellos se ratifican el que Izquierda Democrática conserve ese puesto. Nosotros hemos ratificado nuestro apoyo a Yesenia Guamaní, pero esperamos que ese señalamiento dicho por Pachacutic se cumpla, pero porque también se ha escuchado otras voces que entiendo que están cuestionando el nombre o inclusive el espacio para el partido y que no se consolida la posición de Pachacutic. Por eso es que en este momento la sesión que está convocada para el día de mañana para la Asamblea Nacional no consta nuevamente, como no constó la semana pasada, el tratamiento de la elección de la vicepresidencia. Es de esperar entonces que los diálogos que tienen que hacer nuestros dirigentes, el coordinador de bloque, surtan efecto y que realmente lleguen a esas coincidencias que permitan mantener este espacio para el partido. Claro, bueno, y qué, bueno, justamente usted lo mencionó, pero ¿qué pasa si les juega, como decimos en el barrio, si les juegan Barcelona y les ponen un candidato que no sea de la Izquierda Democrática, que sea de otro partido, porque resulta que el otro candidato X sí tiene los votos? Claro, eso puede ocurrir y sabemos, porque en democracia lo que mandan son los votos. Yo aspiro que más bien justamente este diálogo que tiene que enfocarse desde el coordinador del bloque, desde el presidente del bloque, Alejandro Jaramillo, él haga todas las gestiones pertinentes para conversar, dialogar con absolutamente todos los bloques y tratar de conseguir, más allá de los votos que de hecho se buscan y son indispensables de Pachacutic, conversar con los otros bloques. Yo creo que hay que llegar a un diálogo mucho más amplio que permita justamente consolidar este triunfo en esta votación. Si no se hace eso, podemos correr el riesgo, en realidad nos encontremos con que nos juegan Barcelona. Espero sí, pues, que no se dé eso y que realmente se llegue a cristalizar esta posición. A ver, ¿qué pasa en la Izquierda Democrática que ayer en esa convención ha habido algún movimiento? Nosotros leímos el boletín completito, ¿eh? Han dado de baja al Comité de Ética porque supuestamente no ha dado paso a una sanción o una investigación del asambleísta Ekener Recalde. ¿Verdad que reemplazaron a todo el Comité de Ética? No a todo el comité. Ahí habría muchas cosas que comentar porque realmente... Coméntela. Lo que no nos lleva mucho tiempo, pero primero que el Consejo tomó esa decisión de forma mayoritaria. Yo he señalado que el Consejo Ejecutivo no tiene la potestad. Nosotros, la Convención Nacional es el organismo que designó a los miembros del Consejo que fueron parte de la directiva de nuestro presidente actual. Pero en todo caso, más allá de que hay algunos análisis que van un poco más, de que en receso de la convención el Consejo tiene estas facultades, yo señalo también, porque creo que es prudente siempre escuchar a las partes, y a mí me hubiera parecido pertinente que estén los compañeros que fueron removidos en definitiva de esos cargos, porque ellos hicieron pronunciamientos públicos señalando que de ninguna manera es que respaldaron a Ekener Recalde, no, el planteamiento de ellos es porque se les convocó una hora antes, se les entregó los documentos a través de vía correo electrónico, media hora, no alcanzaron a abrir los documentos, pero una cosa fundamental, Jimmy, y que usted sabe, que es el tema del debido proceso. O sea, quien es abogado sabe que
cuando usted está implementando un proceso aún de un criminal que haya sido encontrado, un asesino que se ha encontrado en delito flagrante, tiene el derecho a la legítima defensa. Es decir, perdón, asambleísta, disculpe la interrupción, es decir, que se le iba a hacer un proceso sumarísimo, así todo rápido. Así es. Exactamente. Entonces, lo que ellos cuestionan, ¿no es cierto? Dicen, no, teníamos que abrir el proceso, abrir el expediente y escuchar a las partes. Ya. Y el planteamiento era directamente, ¿ustedes están de acuerdo en la expulsión? Entonces, claro, ese es el pero de ninguna manera esas personas han tenido una defensa, no, para nada, al contrario, más bien, ahí están personas, yo los debo reconocer, de alta trayectoria política y jurídica, como es Nicolás Romero Barberis, quien ha sido presidente del ABNA, procurador síndico de la Universidad Central, fundador de nuestro partido, es unas personas realmente de altos quilates. Yo, independientemente de esa resolución, reconozco esos valores, porque yo creo que nunca hay que dejar de reconocer a las personas de bien. Yo al menos siempre lo haré, independientemente de las posiciones. Vamos al siguiente tema que seguramente también lo va a desarrollar más Omar, y esto es lo del diálogo que mañana se inicia con el gobierno nacional. Ya el Consejo autorizó a sus asambleístas para que vayan a Carondelet a conversar con el presidente. ¿Qué esperan ustedes de esa conversación? A ver, pero primero yo creo que usted y todos entenderemos y coincidiremos que el diálogo es el único mecanismo para llegar a consensos. El país está polarizado y yo había algún momento inclusive cuestionado la posición del presidente de la República de que está llamando a este país del encuentro y pues comienza a denostar a líderes políticos que tienen una inmensa incidencia dentro de la Asamblea Nacional. Hay un grupo de asambleístas muy importante, 47 asambleístas de UNES, como hay 27 de Pachacuti, como hay 14 del Partido Social Cristiano, que responden, por supuesto, a los líderes que representan. Es decir, creo que más allá de este llamado que hice en su momento, que cuando se habla del país del encuentro y del diálogo, tiene que ser este diálogo abierto y no puede cerrarse a a determinadas personas, porque el consenso debe llevarnos a entidades del gobierno, a asambleístas, a la iglesia, a la empresa, a iglesias, a la empresa privada, a quienes están haciendo tanque de pensamiento, organizaciones no gubernamentales, a la academia, a las municipalidades, a los medios de comunicación, a representantes de la sociedad civil, a los partidos políticos y en general, a la comunidad. Eso es un diálogo constructivo. En este caso, nosotros hemos sido invitados y yo he señalado justamente el día de ayer que nosotros debemos ir a un diálogo, por supuesto, abierto, cordial, en el que nosotros pongamos nuestras posiciones. Ha sido claro el partido en señalar justamente a su presidente en decir que, por ejemplo, el diálogo debería plantearse es que en el tema del combustible. No estamos de acuerdo en que se haya subido el precio del combustible para luego congelarlo. Sin embargo, que yo he señalado que sí es un mecanismo interesante el congelamiento, porque eso ha llegado por lo menos al acuerdo con los transportistas, porque así yo he tomado nota de los transportistas que precisamente ellos han saludado esta posición, porque sigue cada día incrementándose y estamos en graves complicaciones, sobre todo para este sector importante para la economía del país. Asambleísta, buenos días, Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Asambleísta, usted ha hablado ahorita de consensos. ¿Fue invitada a los consensos de CUSIN? No he sido invitada, no he sido parte de ese consenso y yo creo que, por ejemplo, esas que son unas buenas intenciones, tiene que pasar por un diálogo amplio. Los consensos no es entre los que piensan igual, los consensos no son de las personas que tienen solo una línea de pensamiento, los consensos se construyen precisamente con una apertura amplia y reconociendo las fuerzas políticas y la diversidad de pensamiento que tiene el país. O sea que usted cree que a lo mejor ahí no había mucha diversidad, que digamos. Yo creo que no han aceptado porque justamente hoy se difundió, por ejemplo, quienes han sido invitados y, por ejemplo, está invitado el asambleísta Pavel Muñoz, que
entiendo que se ha excusado, y otros asambleístas y otros actores políticos, Salvador Quispe también. Entonces pienso que la intención sí fue más amplia, quizás el resultado no fue el esperado. Ojalá que estas iniciativas que deben, ojalá surgir de la propia necesidad de encontrar espacios realmente de consenso. En el Ecuador está viviendo momentos muy complejos. Yo creo que si bien hubo un exitoso proceso de vacunación que nos ha permitido quizás inclusive tener reuniones, quizás relajarnos un poco más de esa tensión que vivíamos por el contagio, no debemos dejar de lado que la situación económica es absolutamente crítica, que la situación sanitaria sigue siendo una problemática en el país y que por lo tanto necesitamos. Y en esto necesitamos por el país, porque yo creo que a todos nos conviene que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien a las instituciones para que podamos justamente progresar y tener un mejor ánimo de construir este país que tanto amamos. Ahora, se estimaba que la semana pasada se presentara el proyecto tributario al legislativo, pero no llegó. Vamos a ver si ya pasa esta semana. Se ha dicho que primero va la reforma tributaria, 30 días, laboral, 30 días. Usted como miembro de Desarrollo Económico puede ser que le toque, porque a lo mejor quizás vaya a régimen económico, ¿no? Usted sabe que en el mundo de la asamblea todo puede pasar. Pero, ¿qué expectativas tiene usted con respecto a la reforma tributaria? Porque, a ver, hay personas cuando se conoció el primer borrador que decían, está bien, se está pidiendo más tributos a los que más ganaron durante la pandemia, pero otro sector, más de centro a la derecha, dice, qué barbaridad, seguimos con las políticas fiscalistas, que seguimos poniendo más impuestos. ¿Por dónde va Vilma Andrade? ¿Cree que está bien o está mal? Al menos esa propuesta que ya no es la oficial. Habrá que esperar la nueva. Gracias, apreciado Omar, porque este es un tema justamente cuando hablamos de definición ideológica y de líneas de pensamiento, se refleja en temas como este. Claro. La gente dice las ideologías no existen. No, existen, y esas tienen que ser nuestra hoja de ruta. Y para mí le debo decir que me sorprendió gratamente la propuesta tributaria, porque efectivamente está golpeando al bolsillo de los que más tienen. Y por eso ya vemos pues las voces justamente de esos sectores criticando y teniendo una actitud absolutamente contraria. Nadie quiere que le toquen el bolsillo. Usted va a ver que cada quien responde a eso. Yo creo que nosotros como Izquierda Democrática, y yo he señalado claramente, esa fue mi posición, yo le presenté inclusive, aunque no me correspondía, porque ustedes saben que los asambleístas no podemos tener iniciativa legislativa. Cuando vino las propuestas de Lenín Moreno, yo le presenté una propuesta al ministro de Economía, justamente enfocada a las contribuciones y aportes que deben dar la gente que tiene altos patrimonios, y desgraciadamente no tuvo la decisión política de topar a esos sectores a los que representaba. Por eso a mí me ha llamado, les digo, la atención positivamente de que se arriesgue a justamente enfrentarlos y a poner, por ejemplo, contribuciones por 2 años a los grandes patrimonios. ¿Qué ha hecho ahora? Y le ha mejorado la propuesta porque estaba muy enfocada a personas naturales, justamente en el tema patrimonial y en el tema de ganancias, de utilidades. Hoy le ha dado la vuelta de lo que nos ha dicho, porque todavía no vemos la propuesta, es que está enfocada más en las empresas, es decir, las empresas que tuvieron además rentabilidad en la época de la pandemia son las que más van a pagar. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en eso? Me parece interesante que también las sociedades que registran en offshore también paguen sus bienes, o sea, sus impuestos. Me parece interesante, hay un tema interesante ahí. Ahora, pero eso es lo tributario, pero en cambio la reforma laboral sí era la época egipcia de los esclavos 2021, ¿no? ¿Verdad? Claro, y lo malo es que justamente se centró el debate en el artículo 70, que hoy le elimina, ¿no es cierto? Ya está eliminado ese artículo, pero no sabemos cómo venga la propuesta laboral. Pero usted me debe haber escuchado, Omar, y primero antes, yo creo que el gobierno hace bien en no remitir a la Asamblea, si por lo menos consensúe con algunas bancadas, ojalá que invitara a todas para que podamos tener esta oportunidad de hacer nuestros planteamientos. Entonces,
pero en todo caso la presentará, entendemos, la próxima semana o no sé qué día lo haga, pero ya en el tema laboral, ustedes decían, me deben haber escuchado, en la campaña electoral, es decir, sin saber todavía quiénes eran los finalistas, yo siempre hablé de que debemos abrirnos realmente a nuevas modalidades de contratación específicas para ciertos áreas, para ciertos sectores, pensando, Omar, en el sector turístico. ¿Acaso ellos pueden tener una plana de trabajadores y empleados durante toda la época? Tienen temporadas, tienen específicos espacios donde hay una reactivación de ese sector. Igualmente el sector agropecuario, tanto en la época de la siembra y la cosecha, necesitan una mayor inserción de personal, así las empresas, pero lo más significativo para mí es el emprendedor. Aquel emprendedor que quiere poner una cafetería, que quiere poner una empresa en la que va a hacer un chocolate diferente, qué sé yo, cualquier actividad, el que tiene un taller, el que tiene una carpintería, puede realmente contratar cuando tiene un específico contrato que cumplir y va a tener una necesidad específica también de una mayor contratación. Sabemos los problemas que existen ahora con el Código Laboral. Si nosotros que pensamos quedarnos con este código que es obsoleto, pero, 87, asambleísta, hay que avanzar un poquito más. pero hay 42 tipos de contratos en Ecuador. Actualmente, bajo nuestro código, ¿se necesitan más entonces? ¿O hay que afinar los 42 que ya hay? Es que si nos sometemos a una reforma del Código Laboral, que yo creo que hay que afinarlos, desgraciadamente, Omar, no salimos. Tenga la seguridad que se acaba este gobierno y no termina. El Código de Comercio. Cuando yo entré a la asamblea, la anterior asamblea en el 2017, venía tratándose por la anterior 3 años y nos demoramos un tiempo casi igual en tratarlo, porque es un código extremadamente grande y lógicamente para modernizarlo y actualizarlo fue complicado. El Código Laboral, que conlleva, por supuesto, una serie de cuestionamientos y complicaciones también de orden social, nos va a llevar más tiempo. Por eso yo sí considero que más bien enfoquémonos a lo que viene. Esperemos cómo venga la propuesta, a esa hay que mejorarle, a esa hay que corregirle, y hay que buscar justamente que nos lleve a que haya espacio de trabajo para los talleres, para los pequeños, para los microempresarios, para que ellos puedan contratar, tomando en consideración que el 99% de las empresas son MIPYMES. Entonces, para ellos busquemos. 7 cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, pensemos en la mayoría, que son los que están sin trabajo. Gracias a la asambleísta Vilma Andrade por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día. Muchas gracias, Jimmy. Gracias, ustedes también, una linda semana. Chao, Omar.